Ahora quiero ir al tema de Colombia. Quiero saludar a la senadora Claudia López, senadora del Partido Alianza Verde, que está con nosotros desde el Congreso. Muy buena tarde, senadora. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy querida por la invitación, mil gracias. Jairo y la senadora invitada Claudia López, quiero referirme hoy a unas declaraciones que hiciera Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana con la FARC. Hoy entregó nuevas declaraciones para explicar el tema de la refrendación que harían los colombianos. Afirmó que se trata de crear mecanismos para que la ciudadanía pueda expresar su apoyo o rechazo a estos acuerdos. Esto decía Humberto de la Calle. Humberto de la Calle salió a aclarar toda la confusión que se ha generado alrededor del mecanismo de refrendación. Hoy el jefe negociador del gobierno fue claro en decir que será una expresión de apoyo o rechazo a los acuerdos. En primer lugar, la aplicación o creación de mecanismos que permitan a la ciudadanía expresar su apoyo o rechazo a los acuerdos a los que podríamos llegar en La Habana. Pese a que meses atrás el presidente Santos aseguró que los colombianos tendrían la última palabra. Si llegamos a esos acuerdos, el pueblo colombiano, ustedes serán los que tendrán la última palabra. Ustedes podrán decir, ¿aceptamos o no aceptamos? Por eso sigue abierta la esperanza de que serán los colombianos los que decidan, más allá de solo expresar su opinión. Por otro lado, de la Calle explicó que son varias las opciones de refrendación. Por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular, el referendo. Las FARC han agregado a ese elenco una asamblea constituyente. Aunque aseguró que estas y otras herramientas probables deben ser acordadas con las FARC. También habló Humberto de la Calle sobre el Congresito y escuchábamos cuando comenzaba la nota que decía que Humberto de la Calle salió en un intento de aclarar todo lo que hasta ahora pareciera haber generado confusión. Yo quiero empezar con la senadora Claudia López. Yo quisiera preguntarle, senadora, ¿realmente se aclara? Es decir, hemos tenido que oír en el transcurso de los últimos días hablar de referéndum, de constituyente, de congresito. Recuerdo un dicho coloquial, pero recuerdo a mi abuelita que decía, no aclares que oscurece. ¿Realmente está claro para los colombianos lo que se está tratando de plantear? Pues no está claro, y yo celebro en todo caso que el doctor de la Calle hoy haya tratado de hacer, digamos, una pedagogía sobre el tema. La verdad es que aquí el que oscurece cada vez que trata de aclarar es el presidente de la República, que me parece que innecesariamente está armando una especulación diaria sobre el proceso de paz, que es un tema tan complejo. Yo celebro hoy que el doctor de la Calle haya dicho con claridad que va a haber refrendación, es decir, una expresión pública y clara de los ciudadanos de si aceptamos o no los acuerdos de paz, eso es una cosa, y que eso puede tener varias maneras de organizarse, y que aparte de la refrendación deberá haber un proceso de implementación de los acuerdos, es decir, de adoptar reformas constitucionales o legales que se requieran para formalizar los acuerdos. Y digo que lo celebro porque en lo que ha dicho el presidente estaba como embolatado el tema de la refrendación. Estaban, como he dicho yo, usando un dicho popular como el que tú mencionas, ensillando sin tener las bestias. Implementar cuáles acuerdos si no conocemos los acuerdos. Cuando conozcamos los acuerdos, en mi opinión, primero debe haber refrendación y luego sí discutimos la implementación. Ahora, usted ha tocado un punto importante y yo le iba a preguntar a Jairo Libreros, nuestro analista permanente, a refrendación e implementación. ¿Qué va primero? Es decir, hemos hablado del Congresito, aquí en este mismo set Jairo nos ha explicado que no pueden existir dos congresos. El Congresito se transformó después en una especie de comisión que nombraría el propio Congreso, eso tampoco queda claro. Jairo, refrendación, implementación, ¿cuál de las dos va primero?
En teoría debe ir sin lugar a dudas la consulta a la sociedad civil para que decida si está de acuerdo o no con el texto, el contenido y los alcances que tengan los acuerdos de paz que eventualmente se suscriban en La Habana. Creo que pensar en adelantar una iniciativa que ya no gire en torno de refrendar los acuerdos, de darles validez y un piso de legitimidad muy importante y pasar directamente en primer lugar a buscar un mecanismo que permita la implementación de los acuerdos, yo creo que no cabe en la cabeza, es inconstitucional, no existe una hoja de ruta, por lo menos en términos constitucionales y legales, claramente definida en el caso colombiano. Yo estoy de acuerdo con la senadora Claudia López cuando afirma, todos esperamos, no solamente en Colombia, sino en América Latina, que la sociedad civil tenga la oportunidad de expresarse sí o no, si está de acuerdo o no con el contenido de un inventado acuerdo de paz. Luego, si viene un mecanismo que sin duda va a requerir algo de arquitectura o mejor de ingeniería constitucional para implementar los acuerdos de paz. Ahora, para refrendar, senadora, estos acuerdos a los que se llegue, ¿no tendría el pueblo colombiano que conocerlos al detalle antes de llegar a esa pregunta, que no sabemos cuál va a ser, pero que evidentemente, digamos, la historia dice que no tienen tanto detalle? Y pregunto esto porque hoy en NTN 24 tuvimos la oportunidad de conversar con el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Él dijo varias cosas que me llamaron la atención. Decía, todo está prácticamente listo. Hay solo que pasar a la implementación. ¿Será fácil aceptar la propuesta de la fiscal internacional? Uno se pregunta, pero ¿cuál es la propuesta de la fiscal internacional? Es decir, si todo está listo y hay que implementarlo, ¿por qué no lo conoce Colombia y la comunidad internacional? No, primero hay que ser claros, Colombia ya conoce 3 de los 5 puntos acordados en todo su detalle. El texto completo de lo acordado en materia de participación política, desarrollo agropecuario, erradicación de los cultivos ilícitos, lo conoce Colombia, completamente. Pero hay 2 puntos que aún no conocemos, porque todavía están siendo materia de negociación. Ni más ni menos que el punto de justicia. ¿Cuál va a ser el régimen de justicia transicional que se va a aplicar en el caso de este fin del conflicto? Y si va a ser solo para las FARC o realmente va a ser, como creo yo debe ser, para poner fin al conflicto armado, es decir, un mismo marco de justicia transicional para todos los actores del conflicto, agentes del Estado, miembros del ELN que eventualmente se desmovilicen, miembros de las FARC, incluso civiles que fueron partícipes de este conflicto. El objetivo de esta negociación no es solo desmovilizar a las FARC, el objetivo de esta negociación es acabar con una guerra de 60 años y en ese sentido el marco de justicia transicional tiene que darle una salida jurídica a todos los actores que han cometido crímenes graves en el marco del conflicto armado. Entonces aún no conocemos ese punto porque todavía se está negociando. Claro. Y el tema de víctimas y fin del conflicto como tal, es decir, cómo va a ser la desmovilización. De manera que conocemos la mitad de la negociación. Yo creo que no hay nada, en mi opinión como ciudadana y como senadora, no hay nada en los 3 temas que ya conocemos que a mí me impidiera apoyar esos acuerdos. Pero nos hace falta conocer los otros 2. Claro. Pasar a la refrendación completa de los 5 puntos y ahí sí pensamos cómo implementarlos. Pero creo que la cosa tiene un orden lógico. Primero culminar la negociación, luego refrendarla y luego implementarla. Claro, sobre todo, tiene usted razón, los 3 primeros puntos se conocen. Este de la justicia transicional, digamos, ese es, yo creo que el más álgido, digamos, porque en torno a esto es que giran por lo menos todos los desacuerdos. En todos los procesos de paz. Exacto. Y todos los desacuerdos que se han planteado hasta ahora, Jairo, pero es delicado, sin embargo, pareciera... hoy las declaraciones de Luis Moreno Ocampo cuando dice, bueno, todo está listo, uno entendería que prácticamente todo está listo, pero que justo sobre ese punto es que nada se ha dicho. Así es, y Dani, hay que tener en cuenta algo que creo que también tiene un peso importante en el caso colombiano, de los temas más sensibles que falta por discutir y que la sociedad civil en Colombia conozca, está precisamente lo que decía la senadora Claudia López, el tema relacionado con cuáles van a ser los mecanismos de justicia o las penas alternativas que eventualmente traen consigo el tema de la privacidad
privación de la libertad. Pero si uno mira ese tema frente a lo que es los resultados de las encuestas de los 2 últimos años, uno se lleva una sorpresa gigantesca. El 85% de los colombianos en promedio, siguiendo las diferentes metodologías de las encuestas, considera que los miembros de la FARC tienen que pagar efectivamente algunos años de privación de la libertad o de cárcel por cuenta de los delitos que han cometido. Hay un porcentaje muy alto, promedio 71% de los colombianos que no están de acuerdo en que los miembros de la guerrilla, particularmente los máximos responsables, les dicen algunos, los miembros del secretariado, después de firmar la paz, tengan la oportunidad inmediata de hacer política. Cuando esos dos temas no son claros, no se conoce cuáles son los avances, y si nos atenemos a las declaraciones oficiales, todavía está en proceso de discusión, pues difícilmente se puede decir que trayendo la metáfora del fiscal Moreno en el análisis que hacía el mediodía en el canal, que solamente falta patear el balón para hacer el gol. Creo que todavía estamos muy lejos, el balón no se encuentra precisamente muy cerca de la cancha del rival. Hay que tener en cuenta que hay temas que son muy sensibles y que difícilmente, hasta que los colombianos no los conozcamos, no se va a dar la oportunidad de empujar el proceso de paz hacia la firma. Ahora, senadora, ¿cómo hacemos con ese punto que está sensible? Jairo refirió las encuestas, Jairo refirió ese sentir de una buena parte de los colombianos que no ven con buenos ojos que no haya una penalidad de cárcel para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Creo que por un lado va esta negociación caminando, pero por otro también la opinión pública. ¿Cómo hacer coincidir, digamos, estos dos puntos? Es que yo creo que la pregunta hay que plantearla con claridad. Porque claro que si usted le pregunta a la opinión pública colombiana si quiere que los máximos responsables de las FARC tengan penas muy altas, yo le digo que sí. Claro. Pero la pregunta que debe resolver la ciudadanía colombiana y los acuerdos de paz no es esa. Es si los máximos responsables de la sociedad civil que patrocinaron este conflicto, del Estado, lo cual puede involucrar a presidentes y generales, y de las FARC, deben pagar todos penas de cárcel. Porque es que aquí no podemos, ni el derecho internacional ni el derecho nacional nos permite decir que a unos sí les damos penas muy altas y a otros les damos impunidad. Aquí lo que vamos a tener que hacer es un marco de justicia transicional que le dé un mismo rasero a quienes en cualquier condición, como civiles o como agentes del Estado o como miembros de las guerrillas, cometieron graves crímenes. Porque en lo que sí no podemos terminar, Idania, y se lo digo con toda claridad a la opinión pública colombiana, es en que aquí hubo unos muertos buenos y unos muertos malos, unas masacres buenas y unas masacres malas, unos falsos positivos buenos y unos falsos positivos malos. No, aquí todos los crímenes de lesa humanidad son igual de graves y deben juzgarse igual. Entonces la pregunta que va a tener que resolver la ciudadanía colombiana y el Congreso de Colombia en su momento es qué rasero de justicia le da a todos es a todos, a generales de la República que estén involucrados en delitos de lesa humanidad, o a los máximos responsables de las FARC que estén involucrados en delitos de lesa humanidad. El que quiera ponerle una pena muy alta al uno va a tener que saber que esa misma pena se la aplica al otro. Y si queremos negarle a todos la participación política, francamente me parece que entonces no va a haber paz. Porque la negociación consiste justamente en que renuncien al uso de la violencia y puedan hacer política. Yo creo que vamos a tener que encontrar una manera en la que apliquemos un mismo rasero de justicia y les permitamos, por supuesto, hacer política, porque de lo contrario, entonces, ¿en qué consiste el proceso de paz? ¿Renunciar a la violencia a cambio de nada? ¿A cambio de que no pueden ni siquiera expresar sus ideas en las urnas? No creo que eso sea muy razonable. En ningún proceso de paz del mundo ha ocurrido que quien firma un proceso de paz, después no puede hacer política. Y con un tema que yo creo que vale la pena traer a colación, Idania, senadora, si seguimos las declaraciones del fiscal Moreno, en el sentido de que no es necesarias mayores investigaciones, que muy seguramente la actividad que está realizando el fiscal Montealegre desde esa institución de presentar unas mega investigaciones en donde se compromete la responsabilidad no solamente de las FARC, sino de diferentes actores de las fuerzas militares y políticos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, por mencionar algunos, los delitos en donde hubo abusos sexuales a diferentes e innumerables víctimas en el caso colombiano. Si uno sigue ese tipo de afirmaciones, pues le queda a uno también la impresión, Idania, que no se quiere investigar más, que con las sentencias que existen es suficientes y que lo que se necesita en estos momentos es que las FARC y los miembros de la sociedad civil colombiana, llamémoslo vinculados a las fuerzas militares, a la clase política, a la clase empresarial que ha resultado involucrada en el financiamiento
financiamiento de actores armados como los paramilitares, pues asuman su responsabilidad, acepten que hicieron parte de esta cadena criminal y se acabaría por completo la discusión. En esa medida yo creo que también ese es un tema que va a ser debatido. No podemos pensar que con las investigaciones que tiene, con el alto nivel de impunidad que goza un país como Colombia, que según las últimas investigaciones raya entre el 93 y el 95% de impunidad, por lo menos en temas tan sensibles como puede ser el homicidio y otro tipo de actos en contra de la vida y la integridad personal, pues muy seguramente lo que estamos también llamando, Idania, es a que con las investigaciones que tenemos basta, aceptemos las responsabilidades y salgamos rápido de ese tema para que no tenga mayores repercusiones y no frustremos el proceso de paz. Bueno, decía la senadora, y yo me quiero quedar con esa frase, ¿no? Si el Congreso, llegado el momento, tiene que discutir si hay un mismo rasero, se lo pongo más simple. O hay perdón para todos o no hay perdón para nadie. O hay cárcel para todos o no hay cárcel para nadie. Más o menos así. Sí. Así es. Así es. Así es, porque en eso consiste la justicia. O sea, no es aceptable ni a la luz de la Constitución colombiana, ni a la luz de la Corte Penal Internacional y los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, que Colombia soberanamente pueda decir, no, hay unos delitos de lesa humanidad que fueron de las FARC, a eso sí les vamos a dar una pena alta. Pero hay unos delitos de lesa humanidad que fueron de agentes del Estado, a eso sí les vamos a dar impunidad. ¿Por qué? No porque nos parece, porque odiamos a los señores de las FARC, en cambio queremos darle impunidad a los agentes del Estado. Eso no tiene ningún fundamento constitucional ni legal. De manera que, insisto, lo que tenemos que explicarle, que tal vez el gobierno no ha sido suficientemente claro en este tema, es que el marco de justicia transicional no es para las FARC, es para todos los actores que hoy en día tienen investigaciones o condenas en curso por delitos graves relacionados con el conflicto armado, sean civiles, sean agentes del Estado, sean políticos o sean miembros de la guerrilla. Los cuatro van a tener que ir a esa jurisdicción, porque lo que sí no tiene sentido es que dejemos a la Fiscalía colombiana completamente avasallada por los cientos de miles de investigaciones que tiene abiertas en la justicia ordinaria en relación con el conflicto armado. Nosotros, si queremos paz, vamos a necesitar volvernos un país normal, es decir, un país donde la justicia ordinaria resuelve las violaciones a los ciudadanos, los homicidios, los robos, los atracos, los delitos contra la propiedad, la jurisdicción ordinaria. Y la jurisdicción transicional resuelve todos los conflictos relacionados con el conflicto armado con unos raseros equivalentes para todos los actores según la gravedad del delito. Entonces, eso es realmente lo que tenemos que tomar como decisión en Colombia. Y claro que el rasero tiene que ser equivalente para todos. Colombia no puede decidir que a unos que les cae bien les da impunidad y a otros que les cae mal les da cárcel. Eso es absolutamente inviable, inconstitucional e insostenible a la luz de la jurisdicción internacional también. Senadora Claudia López, gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Mil gracias, Idania, por la oportunidad. Muy buena tarde.